Capítulo 51. Eso fue agotador, expresó Michael mientras se sentaba nuevamente en su cama. Durante los últimos 4 días, lo único que había estado haciendo era sanar a otros, sin embargo, por alguna razón, la mayoría de ellos venían a la iglesia solo para verlo. La mayoría ni siquiera necesitó asistencia curativa. No podía saber cuánta expo obtuvo ya que dejó de recibir notificaciones al respecto, pero el sistema le aseguró que la exp se destinaría a algo. Se sintió aliviado y al mismo tiempo un poco preocupado. Kevin parecía fuerte, posiblemente en el nivel 120 temprano, utilizó bien sus conocimientos del pasado. Eso también significa que ha adquirido nuevas habilidades, algunas de las cuales podrían ser mejores que las de Michael. Él no era una persona celosa, simplemente no quería quedarse muy atrás. ¿Alguna novedad sobre el estado? Trabajo en progreso, te lo dije. Sí, pero ni una sola buena noticia. Has llamado incompetente a ese parásito, pero aquí estás, dijo con una risita. Debes saber que podría conectar tus habilidades con tu reserva de maná y arreglar el sistema, sin embargo, no podrías usar la afinidad que tienes hasta que obtengas un núcleo de maná. Michael parecía un poco sorprendido. ¿Qué quieres decir? Tu corazón está bombeando maná sin afinidad, las habilidades están conectadas a algo incluso más profundo que eso, sin embargo, la conexión se cortó en el momento en que aprendiste a controlar el maná, supongo que el proceso se sintió un poco contundente. Lo hizo, recordó sus dificultades cuando aprendió por primera vez a controlar el maná, incluso se desmayó una vez. Al lograr la mejora física se sintió como si hubiera roto una presa, fue repentino y violento, sin embargo, las ganancias que recibió en ese momento en particular fueron enormes. Entonces la única forma es conseguir un núcleo de maná, ¿eh? Pensó con una expresión amarga, esperaba que esto no lo pusiera tan atrás de los demás. Bueno, mira el lado positivo, una vez que todo se recalibre, obtendrás un montón de nuevas habilidades y, como descubriste cómo usar el maná, ya no necesitarás subirlas de nivel, inmediatamente subirán al nivel máximo. Michael jadeó. ¿Eso significa que puedo combinar mis habilidades en una rareza legendaria? Pero tan pronto como pensó eso, surgió otro problema. ¿Eso no significa que no obtendré más puntos de estadísticas? Podrás combinarlos sí y no, los puntos de estadísticas también se recalibrarán y obtendrás algo diferente como recompensa. Es así, se sintió un poco decepcionado, sin embargo, estaba seguro de que el sistema sabía lo que estaba haciendo. Acostado y mirando hacia el techo, Michael tenía una mirada en blanco. Entonces, ¿qué te pasa una vez que obtengo un núcleo de maná? ¿No dijiste que desaparecerías? No mucho, todavía estaría allí para ayudarte, sin embargo, mi rango de habilidades ya no sería tan útil, aunque aún podría automatizar algunas cosas para ti. Es un alivio, yo que pensaba que desaparecerías por completo. No, eso fue más bien para hacerte depender menos de mí, eras como un bebé adulto en ese entonces. La expresión de Michael se endureció mientras se giraba en su cama. Cállate. ¿Qué, me equivoco? Decidió ignorar el sistema por ahora, quería finalmente tomar una siesta, este día había sido tan agotador como el resto. Le sorprendió un poco cómo logró trabajar aquí durante más de un año sin quejarse. ¿Es la gente? Michael no se sentía tan abrumado antes, sin embargo, ahora las miradas lo hacían sentir un poco incómodo. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y quedarse dormido, un fuerte golpe resonó en la puerta de la iglesia. En serio, se levantó aturdido, se había puesto tan cómodo en su cama, pero su descanso se había visto interrumpido. Al abrir la puerta, lo que vio fue un individuo familiar, alguien que no esperaba ver allí en los barrios bajos. Amanda, ¿a qué debo esta visita? Miguel puso su sonrisa de santo, intentando hacer todo lo posible por irritarla. Sin embargo, ella ignoró sus payasadas. ¿Te necesitan de regreso en el consejo? ¿Por qué apagaste tu teléfono? Ignorando la última parte, necesitado en el consejo. ¿Se refiere a esa reunión de mesa redonda? Pensó con una expresión perpleja, ¿por qué lo necesitarían allí de todos modos? Ya no es como si fuera el santo. No pienses demasiado en eso, mi padre quiere hablar contigo en privado, dijo con indiferencia y le hizo un gesto para que se moviera. ¿Fafnir quiere verme? ¿Es por el deseo? Michael cerró rápidamente la puerta y siguió a Amanda. Como la única forma de subir y bajar de los barrios marginales era la estación de metro, no podían llevar el coche hasta allí. Ella mencionó el teléfono, ¿no es la barrera como un pulso electromagnético?
recordó su observación anterior. Un EMP para mana, no para tecnología, es un diseño complejo. El sistema agregó que finalmente llegó al auto y se dirigió directamente al edificio de la sede del gobierno. Al entrar en el ascensor, aparecieron inmediatamente en lo más alto, donde se encontraba la mesa redonda. Al acercarse a la habitación, Amanda le asintió y se alejó. Entonces, ¿se trata de una reunión individual? Aún no he decidido lo que quiero, pensó Michael con el ceño fruncido mientras abría la puerta frente a él. Fafnir se sentó en una de las sillas que parecían más cómodas. Estaba babeando, se dio cuenta de que el supuesto dragón estaba dormido. Sin embargo, de repente se puso de pie de un salto y caminó hacia Michael, con expresión un poco tensa. Tengo un lugar donde ser humano, dime ya tu deseo, dijo en tono impaciente. ¿Me estuvo esperando todos estos años? Ups, Michael se sintió un poco culpable, por lo que había leído en los libros, los dragones tienden a ser un poco impacientes. ¿Un poquito? Me sorprende que no te haya matado directamente. Bueno, eso sería un poco irrazonable. Está bien, ¿puedes enseñarme cómo formar un núcleo de maná? Preguntó Michael, sin siquiera intentar ocultar su codicia, sabía que Fafnir no podía hacer algo así de todos modos. Sin embargo, las siguientes palabras lo sorprendieron mucho. Muy bien, siéntate. ¿Eh? ¿Sistema? No estoy seguro, no puedo pensar en ninguna solución alternativa. Incluso el sistema no estaba seguro de lo que Fafnir estaba a punto de hacer, romper los resultados del juramento hasta la muerte, ¿estaba planeando morir? Sin embargo, Michael se sentó en el suelo mientras Fafnir se sentaba justo detrás de él. Humano, ¿qué tipo de estilo de batalla tienes? Michael pensó por un momento, soy un sanador, sin embargo, mi magia ofensiva también es bastante fuerte, me siento cómodo en batallas de corto alcance y de medio o largo alcance también. Muéstrame. Fafnir le hizo un gesto a Michael para que le mostrara sus hechizos, se preparó para levantarse pero fue detenido. Muéstramelo sentado en el suelo, dijo y colocó su mano sobre la cabeza de Michael. ¿Qué está haciendo? Simplemente haz lo que él dice, creo que entiendo a dónde quería llegar con esto. Michael asintió y comenzó a lanzar su magia de ataque una por una, seguido por algunos escudos de maná para agregar variedad y por último, escudo de nutrición que había lanzado sobre sí mismo. Tenía activada la mejora física en todo momento, por lo que estaba seguro de que Fafnir también lo notaría. Ya veo. Fafnir de repente se levantó y levantó a Michael por la cabeza. Necesito que uses todo el maná que tienes. ¿No me desmayaré otra vez? La última vez te desmayaste porque no tenías entrenamiento para usarlo, ahora sí, confía en él, te sorprenderás. Michael asintió y comenzó a usar habilidad tras habilidad. Más vale que valga la pena. Capítulo 52. ¿Estás bien? Parece que estoy bien. Michael estaba actualmente tendido en el suelo, luchando incluso por respirar adecuadamente, había agotado todo su maná y ahora, no podía mover un músculo. Está bien. Fafnir lo levantó nuevamente y lo sentó. Voy a empezar. Mientras esas palabras sonaban, el cuerpo de Michael quedó completamente paralizado, podía sentir una extraña presión moviéndose por todo su cuerpo, sin embargo, no pudo resistirla ni interactuar con ella en lo más mínimo. Detuvo la regeneración de su maná, cada vez que la presión entraba en contacto con él, su maná desaparecía. Michael apretó los dientes, incluso aunque estaba paralizado aún podía sentir el dolor abrumador que lo asaltaba. De repente, la presión se detuvo y comenzó a concentrarse en su columna vertebral, su maná que había estado desapareciendo antes, de repente comenzó a fluir alrededor de su columna vertebral, filtrándose dentro de ella lentamente. El dolor que estaba padeciendo Michael le impedía pensar con claridad, ni siquiera podía escuchar las palabras que el sistema le decía. Esto es una maldita tortura. Exclamó, casi desmayándose, sin embargo, una repentina sacudida de presión lo obligó a despertarse. Obligándose a soportar esto, notó que un solo hilo dorado aparecía en la parte inferior de su columna, recorriendo todo el camino hasta la parte superior. Sentía como si un cuchillo afilado lo estuviera cortando con cada segundo que pasaba, el dolor solo empeoraba. De repente, la línea dorada finalmente llegó a la parte superior de su columna vertebral y ya no pudo sentir la conexión de maná dentro de su corazón. Le hizo entrar en pánico un poco, porque por lo que sabía, algo salió mal.
Sin embargo, ese no parecía ser el caso, ya que al momento siguiente, todo el dolor se detuvo de repente, como si lo que acababa de pasar no fuera más que un sueño. Pero no fue así, el maná que había estado girando activamente alrededor de su corazón ya no estaba allí, lo único que quedaba era una pequeña capa de maná incoloro que había arrojado alrededor de su corazón. Eso era para evitar que muriera de un solo golpe. Buen trabajo, lo soportaste. Michael se burló. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no puedo moverme? Intentó mover los brazos, pero fue en vano. Miró por la ventana y se dio cuenta que ya estaba claro afuera, cuando llegó aquí recién había oscurecido. ¿Cuánto tiempo estuve en esto? Mientras su cuerpo aún se sentía paralizado, escuchó un sonido detrás de él, era Fafnir, por alguna razón, parecía sumido en sus pensamientos. No esperaba que el núcleo se formara tan limpiamente, ¿realmente eres algo especial, no? Sonrió ampliamente. Finalmente puedo recalibrar tu estado, debería estar listo para cuando comiences la academia, no me molestes a menos que estés muriendo o algo así. El sistema hizo un comentario grosero, provocando que Michael frunciera el ceño y dijera: como quieras. Echando un vistazo a Fafnir entonces, ¿qué acaba de pasar? Probé algo y funcionó, no hay necesidad de agradecerme, respondió con orgullo. Pensé que esas palabras causaron que Michael se sintiera un poco confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, vi que tus habilidades de curación son bastante sólidas, así que pensé que sobrevivirías a la poderosa formación del núcleo de maná, nunca lo había intentado antes, pero parecías desesperado, también era un deseo, así que tampoco podía negarme. Fafnir puso una sonrisa inocente. Sin embargo, Michael no estaba tan divertido. Acaba de jugar con mi vida. Oye, no era tan peligroso, tenía tu mana bajo mi control, en el peor de los casos te habrías quedado paralizado por unos días, nada demasiado grave. Se rió a carcajadas. Justo cuando estaba a punto de cuestionar la inteligencia del dragón, fue interrumpido. Fafnir lo miró con una expresión seria, un marcado contraste con sus payasadas anteriores. Te consideré perfecto para un núcleo de flujo, tiene las cualidades de mejorar tu velocidad, ya sea física o relacionada con el maná. Se detuvo por un momento y luego continuó. Con él, puedes entrelazar ambos tipos de lucha en un solo estilo de batalla, por eso se llama el núcleo de flujo. Este también es el núcleo que tengo, resopló Fafnir con orgullo. Puedes combinar tus hechizos, causando una destrucción aún mayor. Eso sonó un poco siniestro. Michael asintió a todo lo que dijo Fafnir. ¿Cómo hago? No sé, subirlo de nivel. Fue recibido con una risa. Una vez que te acostumbres a usarlo lo entenderás, aunque nuestros núcleos son los mismos, nuestros caminos no lo son. Está bien, el sistema probablemente lo explicaría de todos modos. Michael finalmente recuperó algo de control sobre su cuerpo, pudiendo ponerse de pie, aunque todavía un poco tambaleante. Dije que iba a ir, pero tu duda me molesta. ¿Y ahora qué? La razón por la que te pidió que drenaras tu maná fue que quería asimilarse perfectamente con tu cuerpo, para luego formar un núcleo de maná como si fuera suyo. Es una idea genial. Oh, eso suena bastante complejo. Michael tuvo que estar de acuerdo en que definitivamente era impresionante. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que era peligroso. ¿Puedes hablarme de los otros tipos de núcleos? No, estoy ocupado. Michael suspiró. Claro, lo que sea. Volviéndose hacia Fafnir que estaba parado a un lado, mirándolo fijamente. Gracias, si no fuera por ti, me habría quedado estancado. No hay problema humano, no hables de los núcleos, ahora estás bajo juramento, le advirtió a Michael antes de volver a sentarse en su silla, quedándose dormido casi al instante. El juramento, ni siquiera sentí nada parecido. Sin embargo, Michael no quería quedarse más tiempo del debido, por lo que salió de la habitación y bajó en el ascensor. Esperaba ver a Amanda, sin embargo, ella no estaba por ningún lado. Lo mismo ocurrió con los demás trabajadores, todo el edificio parecía vacío. Al salir, vio al conductor de antes. Hicieron contacto visual y el conductor negó con la cabeza. Así que me traen hasta aquí pero no me traen de vuelta, el gobierno es un grupo de tacaños. Michael podía imaginar a Amanda riéndose de él, tal vez era su forma de venganza por todo el revuelo que había causado en los barrios bajos. Después de todo, el santo anterior regresó mientras ya había uno en posición, lo que necesariamente crearía una gran controversia. Algunos incluso podrían comenzar a cuestionar a su diosa Sofía. Bueno, no es que me importe.
Se estiró un poco y comenzó a correr de regreso a los barrios bajos. No podía esperar hasta mudarse a los dormitorios de la academia. Este entrenamiento no era algo que quisiera hacer. Especialmente después de lo que acaba de pasar. En el momento en que pensó en ello, un dolor agudo recorrió su columna vertebral. Todavía duele. Al regresar a los barrios bajos, se dio cuenta de que no había mucha gente afuera. Después de todo, todavía era de mañana. Le tomó un poco más de tiempo que antes regresar. El maná que había usado para mejorarse previamente, ahora fluía a través de su columna vertebral y hacia todos sus nervios. Todavía no estaba acostumbrado a esto, por lo que arruinó la salida, lo que hizo que se quedara sin maná en medio de su carrera. He vuelto, pero eso es todo lo que importa. Michael caminó de regreso a su iglesia y estaba preparado para volver a dormir. Sin embargo, una multitud enorme de personas se había reunido. ¡Oh! Es el santo. Gritaron todos. Una expresión amarga apareció en el rostro de Michael cuando se dio cuenta de que tal vez no podría volver a dormir después de todo. 2 días seguidos de trabajo, joder. Capítulo 53. Está hecho. Al escuchar esas palabras, Michael saltó inmediatamente de la cama, casi cayendo al suelo. Pensé que no lo lograrías. La academia es en 6 horas. Expresó un suspiro de alivio y pidió el estado. Más, nombre. Michael edad. 14 años raza. Humana afinidad. Luz suprema pureza de maná. 14% núcleo de maná. Flujo rango del núcleo de maná. Nivel 1. 0% progreso al siguiente nivel. Títulos. Combatiente despiadado aumenta todas tus estadísticas en un rango menor cuando te enfrentes a enemigos de al menos 1 nivel por encima de ti. Ser de luz aumenta la efectividad de tus hechizos basados en afinidad con la luz en un 25%. Estadísticas HP. 100% barra regeneración 5% HP por hora MP. 100% barra regeneración 10% MP por hora STR. Nivel 1 Cefin. Nivel 1B, Agi. Nivel 1B Int. Nivel 1B Cha. Nivel 1B, habilidades barra fusión de habilidades Heraldo de la Luz avanzado pasivo 250% de aumento en la velocidad de lanzamiento, 500% para hechizos basados en afinidad con la luz ojos del sanador intermedio pasivo ve a las dolencias, enfermedades, maldiciones y cualquier tipo de magia mental de aquellos en su campo de visión. Combate cuerpo a cuerpo principiante pasivo aumenta la STR en un rango menor cuando luchas usando solo tus manos. Disciplina básica pasiva la magia mental tiene un efecto reducido en un 20% sobre ti. Dominio del tiro principiante pasivo cualquier tipo de proyectil tiene un aumento del 20% en la velocidad. Purificar intermedio activo purifica a todos y todo lo que te rodea, curando todas las enfermedades y dolencias. Costo. 5% MP radio. 200 metros escudo de nutrición básico activo cura un 20% de HP y aplica un escudo con un 20% de HP. Cura un 10% después de que se rompe el escudo. Costo. 2% MP mejora física principiante activo aumenta todas las estadísticas en un rango menor mantenimiento. 1% MP barra S espada de luz básica activa invoca uno o varias espadas que contengan la afinidad de luz. Costo. 1% MP barra S escudo de luz básico activo invoca uno o varios escudos que contengan la afinidad de luz. Costo 1% MP barra S velo de detección básico activo siente el maná de todo y de todos en un área que te rodea. Costo. 1% MP barra S más, la sonrisa de Michael se torció levemente. Sistema. ¿Dónde están las habilidades de las que me hablaste? Bueno, para desbloquear ciertas habilidades, tuve que sacrificarlas. Las palabras indiferentes del sistema le hicieron abrir los ojos con incredulidad. ¿Estás bromeando? ¿Cuántas habilidades sacrificaste? ¿todos menos uno? Solo dejé Herald of Light porque parecía algo que querrías, los otros se habrían combinado en malas habilidades de todos modos. Eres increíble. Michael miró su nuevo estado unas cuantas veces más, sin entender la mitad de las cosas que había allí. Sin embargo, una cosa hizo que frunciera el ceño. ¿Mis habilidades curativas empeoraron? Como te he dicho, todas tus habilidades fueron reajustadas para el futuro. Quizás pienses que es peor por ahora, sin embargo, entenderás que es mucho mejor para ti. ¿Sí? ¿Me puedes decir cómo exactamente? Tendría que lanzar mi escudo de nutrición 5 veces para curar a alguien y devolverle toda su salud. ¿Te parece bien?
Si crees que tus curaciones de 8000 HP funcionarían en aquellos que tienen un núcleo de maná, estás equivocado. Las cantidades de HP ya no se pueden expresar en números una vez que eres lo suficientemente fuerte, los porcentajes son la única. Michael todavía no estaba convencido, pero de todas formas no era como si pudiera hacer algo, así que simplemente asintió. Si tú lo dices. No sabía cómo sentirse, aunque se volvió significativamente más fuerte, la pérdida de las habilidades se sintió como un gran golpe para él, incluso si la mayoría de ellas no se podían usar en la práctica, algunas podían combinarse en mejores habilidades. Entonces, ¿cómo puedo aumentar mi nivel de núcleo de maná? ¿Recuerdas la sensación del hilo moviéndose desde la parte inferior de tu columna hasta la parte superior? Michael se estremeció levemente. ¿Cómo podría no olvidarlo? No creo que alguna vez pueda olvidar ese dolor. Sea lo que sea, necesitas absorber maná y tejerlo lentamente hacia arriba, una vez que llegues a la cima, tu nivel aumentará, simple verdad. ¿Me estás diciendo que tengo que pasar por el mismo dolor otra vez? Por supuesto que no, este proceso suele tardar más de unas pocas horas, estabas sufriendo porque tu hilo de núcleo de maná se estiró con fuerza. Está bien, entonces solo tengo que hacer que, absorber maná en mi columna. Sí, hasta lo más profundo de tu columna vertebral, una vez que se acumule cierta cantidad, verás cómo se forma el hilo de maná, después de eso, solo tienes que absorber más y tejerlo hacia arriba. Está bien. Michael se estiró un poco y comenzó a caminar hacia la academia, todavía faltaban 6 horas pero realmente no tenía nada mejor que hacer, ya le había informado a Alfred sobre su salida nuevamente. El sistema explicó algunos detalles sobre los núcleos de maná y sus nuevos cálculos de estadísticas y, aunque lo confundió, fue un poco mejor que no saber nada en absoluto. En el camino, Michael puso a prueba sus habilidades, disparándolas al aire, su velocidad de lanzamiento fue de hecho muchas veces más rápida. Parecía que su título también le añadía una pequeña ventaja, había asumido que era solo para poder general, sin embargo, estaba equivocado. Su velocidad de lanzamiento era actualmente un 525% más rápida de lo que debería haber sido, combinado con su núcleo de flujo, asumió que era al menos el doble. Eso hizo que la mayoría de sus hechizos se lanzaran instantáneamente, sus hechizos se lanzaran incluso antes de que terminara de pensar en lanzarlos, definitivamente era algo con lo que estaba satisfecho. Michael intentó preguntarle al sistema qué tipo de habilidades desbloqueaba después de sacrificar sus habilidades ganadas con tanto esfuerzo, sin embargo, se negó a responderle. Te lo diré cuando sea necesario, por ahora, simplemente cálmate y usa tus habilidades o lo que sea. ¿Por qué me tratas como a un niño? Se quejó Michael y llegó al centro de la ciudad, todavía le quedaba aproximadamente una hora antes de que comenzara la academia. Era adicto a lanzar sus nuevos hechizos, un pensamiento era todo lo que necesitaba para lanzar una espada destructiva que volaba increíblemente rápido hacia el cielo, creía que no importaba lo que hiciera, tenía una ventaja combativa contra la mayoría de sus compañeros. Mientras caminaba lentamente hacia la academia, notó algo en una de las tiendas, era un reloj que mostraba la hora. 8:20. Michael miró sin comprender. Llegó tarde otra vez mientras un suspiro escapaba de su boca, aceleró el paso y corrió a toda velocidad hacia la academia. Se sintió renacido, aunque todavía no estaba al 100% ya que la formación del núcleo de maná era bastante dura, era muchas veces más fuerte de lo que había sido anteriormente. Era como la noche y el día. Corrió dentro de la academia, pasando rápidamente junto a la recepcionista que apenas logró reaccionar ante su velocidad. 8:24, pensó Michael con alivio antes de detenerse de repente. Ya no soy el santo, ¿dejará pasar mis tonterías? ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te expulsen el primer día que vuelvas? Respiró profundamente y dio un paso adelante, abriendo la puerta del aula. Capítulo 54. Cuando la puerta del aula se abrió, todos se giraron inmediatamente para mirar al culpable, es decir, Michael. En el momento en que se dieron cuenta, la mayoría de ellos tenían expresiones de asombro, aparentemente encontrando difícil creer que todavía estuviera vivo después de todo este tiempo. Llegas tarde. La voz irritada de Lena resonó desde el podio, ahora tenía una pequeña cicatriz en la barbilla, algo que definitivamente no tenía la última vez que la había visto. Lo siento, expresó Michael y se sentó, estaba contento de que ella estuviera dispuesta a perdonar, de lo contrario, seguramente lo pondrían en detención.
Miró a toda la clase y frunció el ceño, apretando fuertemente los puños. Murieron algunos. Quedaban 11, y ahora que volví, somos 12 en total, muy por detrás de los 20 estudiantes anteriores. Así es la vida, o eran demasiado débiles o tuvieron demasiada mala suerte para morir. Supongo que tienes razón, es una pena que murieran tan jóvenes. Se dio cuenta de que el asiento justo al lado de Liam todavía estaba libre y fue allí donde decidió sentarse. Liam parecía cambiar bastante, su anterior complexión nerd había desaparecido hacía tiempo. Michael sentía que finalmente ahora podían tomarlo en serio. En cuanto a los demás, Tony todavía lo miraba con furia. Kevin y Elizabeth no mostraron ninguna reacción y finalmente Chloe, sorprendentemente, fue una de las personas con miradas de sorpresa. Era difícil entender por qué, ni siquiera se conocían. Francamente, él no tenía amigos aparte de Kevin, pero incluso entonces, era una amistad unilateral. Incluso después de escuchar su historia, todavía no me gusta. Aunque Kevin intentaba ocultarlo, parecía demasiado arrogante. Incluso sus interacciones con sus compañeros de clase de vez en cuando hacían parecer que intentaba actuar con superioridad sobre ellos. Michael odiaba a ese tipo de personas más que a nada. Ahora que finalmente todos están aquí, ¿puedo comenzar la explicación? Lena suspiró mientras se sostenía la frente, parecía que todavía estaba cansada de la tardanza de Michael. El primer año consistió en entrenarte. El segundo en perfeccionarte. Y ahora, este año finalmente serás puesto a prueba para ver si eres digno de salir al mundo a luchar contra monstruos. Como si el año pasado no fuera suficientemente peligroso, ahora van a hacer que los niños peleen solos, ¿no? Como todos ustedes forman 12 personas, formen grupos de 4, ellos serán su fiesta hasta fin de año, instruyó Lena y se sentó en el podio. En el momento en que Michael se levantó, Kevin se acercó instantáneamente a él, con una pequeña sonrisa en su rostro. Y con esas palabras, se reclinó en el alféizar de la ventana, intentando lo mejor que podía para no dejar que se notara su presunción. Este tipo es un descarado. Michael no pudo evitar suspirar. Sin embargo, por mucho que no le agradara a Kevin, definitivamente era alguien que quería en su grupo. Aparte de su personalidad, sus habilidades y experiencia valen una fortuna. Michael podía ver a Tony caminando por todo el salón de clases, hablando con la gente y tratando de convencerlos de que fueran a su fiesta. Sin embargo, por alguna razón, la mayoría de ellos lo ignoraron, e incluso le lanzaron miradas de disgusto. ¿Qué hizo esta vez? Liam se puso de pie y caminó hacia Tony, tratando de animarlo y finalmente accediendo a unirse a su fiesta. Parecía que los dos se habían hecho amigos en los últimos 2 años. Un delincuente y un nerd, qué combinación más extraña. Michael se encogió de hombros. No es como si quisiera invitar a Liam de todos modos. Por lo que vio de sus habilidades en los entrenamientos, no era alguien a quien quisiera dejarle la espalda. Notó que algunas personas lo miraban. Chloe y Elizabeth, casualmente, ninguna de ellas tenía fiesta todavía. Michael se levantó de su asiento y caminó primero hacia Chloe, ya que su asiento estaba un poco más cerca de él. ¿Quieres unirte a mi fiesta?, preguntó sin rodeos. Sintió que ella podría ser una persona sencilla, por lo tanto no intentó ninguna charla dulce. Chloe simplemente asintió sin decir nada, una señal de aceptación que puso una sonrisa en el rostro de Michael. Hay 2 personas poderosas en mi partido, solo queda Elizabeth, pensó y caminó hacia su asiento a continuación. Ella tenía una expresión vacía, o al menos eso les pareció a los demás. Sin embargo, para Michael era un poco diferente. Esos ojos, son iguales a los míos. Su expresión puede haber sido vacía, pero sus ojos reflejaban su codicia interior. Ella es el tipo de persona que quiere obtener algo a cambio de un acuerdo. ¿Quieres unirte a nuestra fiesta?, preguntó Michael amablemente, a lo que Elizabeth rápidamente lo rechazó. No. Como quieras. Se encogió de hombros y comenzó a alejarse, preparándose para dirigirse en dirección a algún compañero de clase al azar cuyas habilidades recordaba que eran de las más débiles. Sin embargo, tal como esperaba. Espera. Elizabeth se levantó de su silla y con voz ligeramente temblorosa dijo: me uniré a tu grupo, ¿así de fácil? Yo pensaba que sería más testaruda. Se rió para sus adentros, esperando que ella siguiera representando esa pequeña farsa de indiferencia un poco más. Ya veo, pero ya elegí al siguiente miembro de nuestro grupo. Bromeó Michael y comenzó a caminar de nuevo.
Ella saltó sobre la mesa y le lanzó una patada, a lo que él invocó un pequeño escudo de luz en un abrir y cerrar de ojos, bloqueando completamente su ataque y enviándola a volar a través de todos los escritorios y asientos del aula. Estaba un poco confundido por lo que acababa de pasar, todo lo que hizo fue lanzar un escudo simple, pero parecía una especie de hechizo de ataque. Los hechizos son más poderosos una vez que se forman, lo que acabas de hacer se llama parada mágica, al combinarlo con uno de los rasgos inherentes de la afinidad de luz, reflexión, y tu aumento actual en habilidades, básicamente la atacaste con más de 2 veces el poder de su propia patada. Mierda, ¿no es eso un poco exagerado? Michael finalmente se dio cuenta de una parte de su fuerza. Al principio pensó que el núcleo Flow no era tan especial, sin embargo, ahora sentía que si tuviera cualquier otro núcleo, lo que acababa de hacer no podría replicarse. La velocidad era insondable, un simple pensamiento en el momento correcto podía cambiar por completo el curso de una batalla, era simplemente una locura. ¿Pero por qué tuvo que intentar patearme tan fuerte? Michael se acercó a ella parecía un poco aturdida por lo que lanzó un escudo de nutrición para curarla, haciéndola finalmente ponerse de pie. Se volvió hacia Lena y ella le dirigió una mirada furiosa. Ups. Elizabeth finalmente se levantó y miró a Michael con los ojos ligeramente abiertos. Justo cuando estaba a punto de decir algo fue interrumpida. Puedes unirte, solo no me ataques o lo que sea, no es muy agradable. Michael se rió entre dientes y regresó a su asiento, sin hacerse responsable del daño que había causado. De todas formas es su culpa, ella fue quien me pateó, solo me defendí. Miró el daño y sintió un hilo de sudor caer por su cuello. Si esa es tu forma de defensa, entonces buena suerte pagando el daño. Esas palabras hicieron que Michael se estremeciera. Todavía estoy en quiebra, miró a su alrededor y notó que, aparte del caos que acababa de causar, todos lograron unirse a una fiesta. Lena finalmente se puso de pie. Bien, ahora te diré tu objetivo. Capítulo 55. Todos deben completar una solicitud, será asignada por la academia y la dificultad será determinada por su nivel, explicó Lena. Eso parece bastante simple, pero ¿cómo se traduce mi núcleo de maná al nivel? No, el detector no detectará nada, solo dirá que tienes nivel 200 o algo así, no puede pasar de ahí. Michael asintió, tenía sentido si lo pensaba, los núcleos de maná no eran algo de lo que escuchara mucho en el mundo, si los dispositivos pudieran detectarlos, habría sido un caso completamente diferente. Lena entregó un dispositivo de detección de nivel a todos y cada uno de los presentes, esperando pacientemente los resultados. Michael colocó su mano sobre él y tal como esperaba, mostró un nivel 200 parpadeante. Se lo devolvió a Lena y volvió a sentarse en su asiento, notando una expresión de sorpresa aparecer en su rostro. Los demás devolvieron sus dispositivos de detección, sin embargo, ninguno logró obtener la misma reacción de ella, solo el nivel de Michael la sorprendió. Ella los manipuló todos y ordenó una pila de papeles que tenía a su lado, sacando 3 documentos en particular. Lena hizo un gesto para que cada una de las partes viniera a recoger los documentos uno por uno. Nivel 400 en total / asignación de máxima dificultad. Michael miró las palabras escritas en negrita y mostró una leve sonrisa. Justo cuando estaba a punto de abrir el documento, fue interrumpido rápidamente por una presión fría dirigida a él, era Lena. No la abras sola, hazlo con todos los presentes. Dicho esto, todos salgan del aula, señaló la puerta y agitó la mano. Los demás tenían expresiones amargas mientras inmediatamente comenzaron a mirar a Michael con expresiones traicionadas. Sin embargo, el disgusto no duró mucho ya que finalmente todos salieron del aula, 2 grupos se dirigieron a la cafetería, mientras que el grupo de Michael salía de la academia. No especificó si teníamos que estar adentro o afuera, debería estar bien, pensó mientras guiaba a los otros miembros de su grupo a un café cercano. Sin embargo, recordó algo en el momento en que entró al café y fue que estaba completamente arruinado, ni un solo dólar a su nombre. Michael miró a los miembros de su grupo que habían estado en silencio desde la clase y les hizo un gesto para que se sentaran en una mesa. Un camarero cercano se acercó a ellos con una expresión profesional. ¿Qué les gustaría pedir? Sopa, crema agria extra. Elizabeth fue la primera en hablar, seguida por Kevin. Tomaré 3 tazas de café, puedes elegir cuál, confío en tu recomendación. Un escalofrío recorrió la columna de Michael. ¿Está tratando de actuar con calma?
Se dio cuenta del brillo en sus ojos, podía ver desvergüenza, o tal vez era solo que a Michael no le gustaba Kevin, nadie lo sabía. Entonces tomaré las galletas, dijo finalmente Chloe. El camarero asintió y terminó de escribir sus pedidos, todas sus miradas se posaron en Michael. ¿Y tú? Tomaré agua, o pan, lo que sea gratis, dijo, enmascarando su vergüenza interior con una cara de póker. Incluso el camarero parecía un poco aturdido por un momento. Señor, ambos son gratis. Bueno, entonces conseguiré ambos. El camarero miró a Michael durante unos instantes antes de escribir el pedido final y alejarse. Tus orejas están un poco rojas. Cállate, miró a los miembros de su grupo, quienes, excepto Kevin, no parecían importarles mucho. No te preocupes, oh santo anterior, los cielos bendecirán tu agua y tu pan, dijo Kevin mientras derramaba una lágrima imaginaria, sin poder ocultar la enorme sonrisa que se formaba en su rostro. Este tipo se va a divertir muchísimo con mi desgracia, quizás te gustaría recibir un puñetazo santo. Michael agitó el puño con sarcasmo. De repente, Elizabeth golpeó su mano sobre la mesa, sobresaltando a Chloe, que parecía haberse quedado dormida. Dejen de actuar como niños, muéstrenos qué clase de tarea nos dieron ya. Bien, Michael puso los ojos en blanco y sacó el documento, colocándolo justo en el centro de la mesa. Elizabeth no perdió el tiempo y de inmediato lo agarró, lo abrió y lo leyó. Tienes la misión de escoltar un vehículo blindado hasta su destino, el vehículo lleva prisioneros de gran valor que podrían resultar una gran amenaza si logran escapar. ¿Qué es esto? Su compostura se debilitaba cada vez más con cada frase que leía. ¿Por qué nos asignan una simple misión de escolta? ¿No estamos en el nivel 400 combinados, eh? Elizabeth arrojó el documento, incrustándolo limpiamente en una pared. ¿Acaba de incrustar papel en una pared de ladrillos? Está bien. Michael estaba un poco impresionado por eso, sin embargo, tuvo que estar de acuerdo con sus pensamientos. Una escolta para alguien con nuestro poder, algo no cuadraba. Sin embargo, Michael tenía que calmar la situación de alguna manera, una tarea era una tarea. Entonces, ¿en qué nivel están ahora? 122. Elizabeth fue una vez más la primera en responder, aunque esta vez fue por frustración. 138. Se escuchó una voz orgullosa y arrogante, obviamente era Kevin, ya ni siquiera intentó ocultarlo. 131. Chloe fue la última en responder como siempre. Michael notó que por alguna razón, ella parecía un poco distraída, quedándose dormida de vez en cuando también, parecía inusual. Bueno, qué sé yo. Tal vez simplemente no había dormido en un tiempo. Michael asintió con la cabeza unas cuantas veces, dándose cuenta de que Kevin ahora era el más fuerte de los tres, y que Elizabeth estaba bastante atrás por unos cuantos niveles. Sin embargo, no pudo evitar admitir que era impresionante, por muy talentosos que fueran los otros dos, ella todavía era capaz de competir con ellos en un nivel similar de habilidad. Y eso fue debido al duro trabajo que puso en su esgrima. Michael no la había visto desde hacía bastante tiempo, pero ya podía imaginar lo buena que era. ¿Y tú qué? Kevin se relajó en su silla sosteniendo uno de los cafés que el camarero dejó sobre la mesa. ¿Nivel 200? Creo. Ante esas palabras, los demás se quedaron en silencio de inmediato, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero había una persona que tenía una expresión grave en su rostro. ¿Era Kevin? ¿Ya lo formaste? ¿Se refiere al núcleo de maná? Michael pensó por un momento y asintió levemente, ganándose un largo suspiro de Kevin. Eres algo diferente, hombre, definitivamente no eres igual que el otro, no importa, estaba a punto de decir otro. ¿Cuánto tiempo más va a intentar compararnos a los dos? Michael había desistido de ese pensamiento, no era nada nuevo, Kevin seguía tan delirante como siempre. Justo cuando Elizabeth y Chloe estaban a punto de bombardearlo con preguntas, inmediatamente cambió de tema. La tarea es en una semana. ¿Qué piensan acerca de practicar nuestro trabajo en equipo en una mazmorra? No está de más estar seguros. Ellos retrocedieron, un poco enfurruñados por no poder obtener respuestas a sus preguntas. Sin embargo, nadie se quejó, todos estaban de acuerdo. Bueno, entonces empezamos mañana. ¿Por qué no hoy? Elizabeth fue, por supuesto, la que intervino, parecía ser del tipo impaciente. ¿Hoy, está bien para todos los demás? Al recibir gestos de confirmación, Michael se levantó y recogió el pan que estaba sobre la mesa, poniéndolo en su bolsillo. Vamos. Capítulo 56.
¿Qué les pasa a estas personas? Michael estaba parado en el fondo, mirando a los otros tres matar monstruos lagarto. Francamente, no tenían ninguna forma de trabajo en equipo, se robaban las muertes unos a otros y casi se lastimaban entre sí. Tuvo que curar a Elizabeth 2 veces porque ella seguía intentando competir con Kevin para matarlo y recibió 1 o 2 cortes. Mientras tanto, Zoe era la más rápida de las tres, podía desaparecer y reaparecer en cualquier lugar dentro de la mazmorra debido a su magia espacial. Sin embargo, Michael todavía no podía ver cómo habían llegado tan lejos con un trabajo en equipo como el suyo. Fortaleza. Claro, son fuertes, pero digamos que un oponente más fuerte los ataca, ¿qué harían entonces? Correr. Michael suspiró ante el comentario del sistema, parecía que encontraba esta situación igual de mala que él. Si bien podía atacar y estabilizar su formación, pensó que no tenía sentido, estos mobs eran simplemente de nivel 60, algo que podía matar a todos con una simple espada de luz. Después de salir del café, se dirigieron directamente a Lena para pedirle una mazmorra, parecía que bajo la supervisión del maestro, podían ingresar a cualquier mazmorra que quisieran. Por supuesto, no tenía que ser de un nivel demasiado alto, no podía permitirse más bajas estudiantiles o de lo contrario la clase élite sería disuelta. En ese sentido, Michael se volvió hacia Elizabeth y Kevin, quienes estaban a punto de chocar entre sí y lanzar escudo de nutrición, no quería que el incidente de la parada mágica volviera a suceder, no ahora de todos modos. Chocaron entre sí y siguieron adelante, matando al monstruo lagarto con ambos cortes. Kevin optó por no usar un arma, podía manipular sus sombras de cualquier forma que quisiera. Dime, ¿pasaron por una ascensión o algo así? Seguro que no, pensó Michael mientras miraba hacia un lado para asegurarse de que no apuntaran accidentalmente al cuello del otro. Te saltaste ambos, deberías obtener uno cada 100 niveles, ahora el siguiente será una vez que alcances el siguiente nivel, lo que por lo que puedes ver, no será muy pronto. Pero sí, pasaron por algo similar. Echó un vistazo a su estado y vio el 0% fijo, hizo que frunciera el ceño pero no era como si tuviera un núcleo de maná por mucho tiempo, ni siquiera se había estabilizado por completo todavía. Supéralo, tendrás la oportunidad de aumentarlo más rápido una vez que comiences a viajar. Para tu primer objetivo, ve al continente Daor. ¿Te refieres a ese continente súper peligroso? ¿Hay algo especial allí? Hay algunas puertas de entrada a otros reinos, es un lugar interesante en el que más de unos pocos mundos están conectados, aunque los humanos de este mundo piensan que es una especie de punto caliente de monstruos. Michael inclinó la cabeza. No es así. No, si todos los monstruos vinieran de otros mundos, este mundo en particular habría sido erradicado hace mucho tiempo, lo único que sobrevive son los extraviados que no son exactamente los más fuertes. Recordó las lecciones de historia a las que apenas había prestado atención, sin embargo, por lo que recuerda, los grupos de asalto tardaron semanas en matar incluso a uno. Entonces, ¿las personas que tienen núcleos de maná están en esos otros mundos? Sí. Ya veo, Michael lanzó otro escudo de nutrición sobre Elizabeth y Kevin, el anterior parecía haberse roto. Entonces, ¿por qué la gente que tiene núcleos de maná sigue en este mundo? ¿No es más beneficioso viajar a otro? Es que algunos tienen ciertas circunstancias por las que no pueden o no quieren, algunos pueden estar exiliados, otros simplemente están cuidando a sus familias, como podrás notar con Amanda. Michael asintió, a cambio de hacerse más fuerte, ella mantenía a su padre enfermo a salvo, era bastante admirable. Por lo que pudo reunir, los otros reinos mundos son peligrosos, francamente, no estaba seguro de si podría hacer mucho si iba allí, sin embargo, tendría que hacerlo ya que su viaje recién comenzaba. Chicos, creo que ya es suficiente, intervino finalmente Michael, por sus agudas observaciones, pudo darse cuenta de que esta fiesta era absolutamente desesperada. El trabajo en equipo no estaba en su vocabulario, la única con la que podría trabajar era Zoe porque ella era más una luchadora solitaria, las otras también lo eran pero eran peores. ¿Qué quieres decir? El monstruo jefe está literalmente frente a nosotros, se quejó Elizabeth y señaló al enorme lagarto que se erguía alto, con la lanza en la mano. Michael la miró con una expresión en blanco y envió 3 espadas de luz, 2 apuntando al corazón del monstruo jefe, la última a su cerebro. No pudo esquivarlo a tiempo debido a la gran diferencia de velocidad y habilidad, por lo que simplemente se dobló hacia atrás sin vida. ¿Qué monstruo jefe?
PFT, Kevin casi dejó escapar la risa mientras se dirigía de nuevo hacia el portal, con Chloe siguiéndolo justo detrás. Mientras tanto, Elizabeth se quedó paralizada en el sitio, sin saber qué decir ante sus payasadas. ¿El gato te comió la lengua? Michael rió entre dientes y salió del portal, dejándola atrás. Vio a Kevin de pie con su teléfono y se acercó a él susurrando en voz baja. ¿La irrupción en la mazmorra de la que hablaba sucederá durante nuestra misión de escolta? Sacudió la cabeza, indicando que no, y volvió a centrarse en su teléfono, sin prestar más atención a Michael. Vaya, por fin ya no eres molesto. Ya era hora. Estaba satisfecho, parecía que Kevin finalmente había superado la fase de negación. Chloe estaba sentada a un lado, comiendo una especie de sándwich, no estaba seguro de cómo logró traerlo hasta allí. Sin embargo, justo cuando pensaba eso, una pequeña grieta apareció en el aire y salió a otro sándwich. Ah, cierto, almacenamiento espacial o lo que sea. Lo miró con interés, pero notó que parecía un poco diferente. Por lo general, los objetos simplemente aparecen, estos salieron de una pequeña grieta en el espacio. Algún día obtendré esa habilidad. Se sintió un poco celoso por lo conveniente que parecía. Es posible, sin embargo, no esperes que suceda pronto, aún eres bastante débil en el gran esquema de las cosas. Lo sé. Justo cuando Michael terminó de hablar con el sistema, Elizabeth finalmente salió, con el ceño ligeramente fruncido todavía en su rostro. Ella lo miró y su ceño se profundizó por un momento, antes de caminar hacia Chloe y comenzar a hablar sobre algo que él no podía escuchar. ¿Cómo puedo hacer que esta fiesta sea más, como una fiesta? Michael estaba sumido en profundos pensamientos. Por más desesperanzados que estuvieran, quería, al menos, que fueran una fiesta semifuncional. Él los llamó, especialmente señalando a Kevin y Elizabeth. Ustedes dos, necesitan arreglar sus cosas, en cuanto a Chloe, intenta pelear alrededor de ellos por ahora. Parecían un poco sorprendidos de que él maldijera, sin embargo, ya no era el santo, ¿por qué debería contener sus pensamientos? ¿Qué quieres decir? Claramente puedo matar a los monstruos por mi cuenta, pero él sigue intentando robarme mis muertes. Exclamó Elizabeth con frustración mientras le lanzaba una mirada fulminante a Kevin. A lo que él simplemente se encogió de hombros. Tú eres el que está robando mis muertes. ¿Y a qué me apunté? Capítulo 57. Finalmente llegó el día, estaban a punto de partir y comenzar oficialmente su tarea. Sin embargo, Michael estaba ocupado escribiendo un examen para el cual ni siquiera había estudiado. ¿Cómo iba a saber que revisaban lo aprendido cada año, y por qué exactamente no me excluían? Se quejó Michael y siguió anotando las respuestas. Si bien ciertamente era difícil, no era exactamente algo que no pudiera resolver. La forma en que funcionaba su cerebro era que relacionaba la pregunta con otras preguntas similares que tenía dentro de su cerebro y de ahí surgía algún tipo de respuesta. Si eso funciona o no, lo descubriría después de que finalmente se calificara el examen. Realmente no le gustó, ¿eh? Durante la prueba, notó que Elizabeth lo miraba de vez en cuando con el ceño fruncido. Él no entendía qué causaba tanta animosidad entre ellos, tal vez fuera por la forma en que les hacía practicar el trabajo en equipo. No podría haber sido tan malo, ¿verdad? Les hizo cambiar de posición y solo actuar si uno de ellos estaba en peligro. No funcionó. Chloe fue la única que siguió adelante la mayor parte del tiempo, sin embargo, incluso entonces, su estilo de batalla en solitario no se podía ocultar en absoluto. En cuanto a los otros dos, Michael perdió toda esperanza. No importaba qué tipo de estrategia intentara emplear con ellos, siempre fallaba. Su sed de matar era tan fuerte que seguían compitiendo entre ellos. Supongo que eso explica por qué Elizabeth estaba tan cerca en nivel de ellos, ella va por ahí esforzándose para conseguir muertes, concluyó. Kevin era obviamente más fuerte que ella, sin embargo, ella hizo todo lo posible para seguirle el ritmo. Y Chloe, era solo Chloe, no había nada fuera de lo normal en ella, podía trabajar en equipo. O al menos eso esperaba. La prueba finalmente terminó y Michael entregó su trabajo primero, tratando de evitar el contacto visual con Lena tanto como fuera posible mientras se dirigía a la salida del aula. Logró salir con éxito y se dirigió al exterior, les dijo a los demás que se reunieran afuera después de que terminara la prueba.
Francamente, él fue una de las últimas personas en irse, los que terminaron antes pudieron hacer lo que quisieron. Y resultó que esos eran los 3 miembros de su grupo. Llegas tarde, Elizabeth fue la primera en hablar como siempre. No llego tarde, tú solo llegas temprano, la ignoró mientras un vehículo comenzaba a acercarse a ellos. Se suponía que los recogerían justo después de que terminara la prueba, Elizabeth simplemente estaba enojada por eso como de costumbre. Todos subieron al auto y fueron conducidos a una zona remota, frente a ellos había una enorme camioneta blindada. La parte más extraña fue que Michael podía sentir un rastro muy leve de maná de la gente que estaba dentro. Todos ellos definitivamente tenían núcleos de maná, pero al igual que él, no parecían tan avanzados. Eran solo 4, si Michael los tomaba desprevenidos, posiblemente podría matarlos a todos, así de seguro estaba de sus habilidades actuales. Su núcleo de maná parecía haberse vuelto más estable a lo largo de la semana, sentía que finalmente podía generar el 100% de su fuerza total. Sin embargo, esperaban no tener que hacerlo, ya que de todos modos se suponía que era una simple tarea de escolta. Un hombre corpulento se acercó a ellos y comenzó a explicarles su tarea. Ustedes 4 estarán dentro de la camioneta, deben asegurarse de que no hagan nada extraño, si lo hacen, presionen este botón 2 veces, señaló un reloj en su mano que tenía un solo botón en el medio. Luego procedió a darle un reloj a cada uno del grupo de Michael, se sintió ingrávido. Con suerte, este no será un fracaso como el que estaba en el banco. Aquel era un dispositivo de rastreo, este es un dispositivo que avisaría al otro lado según la combinación, que en este caso son los 2 toques de los que hablaba. ¿Ese era un dispositivo de rastreo? Maldito Garrett, Michael se quedó sin palabras, hacía tiempo que no hablaba con él, pero incluso cuando lo hizo, no se mencionó nada sobre un dispositivo de rastreo. Por lo que él sabía, el botón simplemente no funcionaba correctamente. Todos se pusieron y ajustaron los relojes entregados, luego procedieron a seguir al hombre corpulento dentro de la camioneta. No entiendo por qué tenemos que protegerlos desde dentro, si salen, los miembros de mi grupo estarán en peligro. Michael pensó en ello y cuestionó al hombre que los lideraba. No te preocupes por eso, habrá 2 personas extras a bordo contigo, ellos también son bastante fuertes, remató con una sonrisa y abrió las puertas traseras de la camioneta. Y tal como lo sintió antes, 4 personas estaban sentadas en una especie de esposas gruesas, parecía estar restringiendo todos sus movimientos ya que ni siquiera movían la cabeza para mirar a Michael a los ojos. Los otros 2 de los que habló ese hombre aún no están aquí, se dio cuenta y se sentó justo en medio de los 2 reclusos más fuertes. Michael hizo eso para poder sentir mejor el maná, si comenzaban a circularlo, podría inmovilizarlos inmediatamente. En cuanto a los 2 más débiles, creía que su partido podría al menos encargarse de uno. Incluso si su supresión desaparece, se debilitarán momentáneamente. Al menos eso era lo que esperaba, incluso de cerca, podía sentir un maná muy débil fluyendo de los 4 reclusos, debía significar que estaba sellado de alguna manera. Tienes razón, las esposas actúan como supresores, restringen tanto sus habilidades físicas como la mayor parte de su maná. Un artículo muy lindo, no querría tener algo así en mis manos nunca. Todos finalmente se sentaron, el silencio completo y total era un poco desconcertante, sin embargo, era mejor que el caos que potencialmente podría sobrevenir. Uno de los reclusos comenzó a mirar fijamente a Michael, sus ojos estaban completamente en blanco, le recordó algo. Michael canalizó algo de maná hacia sus ojos, mejorando el efecto de ojos del sanador. Tenía razón, está controlado mentalmente. Observó y se giró para mirar a los otros, ellos también parecían tener algún tipo de control mental sobre ellos. Lo que le preocupaba era que no sabía si esto lo había colocado un amigo o un enemigo. ¿Puedes hablar?, preguntó Michael al que todavía lo miraba fijamente. Sin embargo, fue completamente ignorado, en cambio, el otro recluso que estaba justo a su lado comenzó a mirar a Michael también con los mismos ojos en blanco. ¡Qué espectáculo tan extraño! Sistema, ¿puedo disiparlo de alguna manera? Tendrías que refinar y purificar un poco más para poder hacer eso, si intentaras tejer el maná imprudentemente, lo más probable es que los liberaras con su control mental aún intacto. Es una lástima, bueno, esperemos que no haya ningún incidente. Después de un par de minutos más de espera, las 2 personas de las que hablaba el hombre corpulento finalmente llegaron.
Sin embargo, la expresión de Michael era seria mientras miraba a uno de ellos en particular. Él también está controlado mentalmente, parece que quien hizo esto puede jugar con las emociones bastante bien. Si no tuvieras experiencia tratando con individuos controlados mentalmente y no tuvieras esa habilidad, ni siquiera habrías notado la diferencia. Michael tuvo que admitir que tenía razón, habían pasado por alto a los individuos más fuertes que había visto antes, deslizándose entre la multitud como si no estuvieran literalmente controlados mentalmente. Al menos el otro está bien, si se desatara una batalla, nuestras probabilidades de ganar serían mucho mayores. El vehículo blindado se dobló un poco y finalmente comenzó a moverse, su misión de escolta finalmente había comenzado. Capítulo 58. Entonces, ¿cómo se las arreglaron para conseguir este trabajo? La persona que no estaba bajo control mental finalmente habló. Habían estado sentados en silencio durante al menos un par de horas, incluso Elizabeth, que normalmente habla mucho, estaba callada. Todos se sentían igualmente incómodos, excepto Kevin, que seguía navegando distraídamente por su teléfono. Michael tomó la palabra ya que los demás no parecían interesados en hablar. Fue una tarea directamente de la academia. Es así. ¿Sabes quiénes son estas personas? El hombre señaló a los reclusos, quienes a esa altura, todos miraban a Michael con sus desconcertantes ojos vacíos. No, solo nos informaron que eran reclusos de alto valor, ¿eso es todo alto valor? Eso es bastante exacto, los 4 cometieron actos horribles en los que ningún ser humano debería siquiera pensar. El aire se volvió frío mientras el hombre miraba a los 4 reclusos con disgusto, parecía que lo que hayan hecho era peor de lo que Michael había imaginado. Ya veo, entonces que te vaya bien. El hombre asintió y el silencio volvió una vez más, parecía que solo estaba aburrido y quería iniciar una conversación. No te culpo, ¿eh? Notó a otra mirada y vio al segundo guardia que estaba bajo control mental, mirándolo, eso hacía un total de 5 ahora. ¿Van a hacer algo pronto? Están ignorando por completo a los demás. Chloe incluso estaba durmiendo tranquilamente, no puedo sentir ninguna fluctuación, parece como si simplemente te estuvieran observando. ¿Por qué me observan? ¿No están controlados mentalmente para completar una tarea y eso es todo? Michael estaba un poco confundido por las palabras del sistema. Sí, y eres un obstáculo para su plan, si tienen la oportunidad, intentarán matarte, así que no bajes la guardia. Qué molesto, Michael volvió a lanzar escudo de nutrición en cada uno de los miembros de su grupo, así como también en el único guardia que no estaba controlado mentalmente. Kevin dejó de navegar por su teléfono y lo miró directamente, parecía que notó que algo andaba mal. Michael meneó levemente la cabeza e hizo un gesto con la mano para que retrocediera, no quería empezar una pelea todavía. Me pregunto si estamos cerca, lástima que esta camioneta no tenga ventanas. La sensación ominosa continuó creciendo hasta que finalmente sucedió algo fuera de lo común. El camino, que antes era firme, se volvió accidentado, lo suficiente como para moverlos alrededor de la camioneta e incluso hizo que Chloe finalmente dejara de quedarse dormida. Michael se volvió hacia el único guardia que no estaba controlado mentalmente, viendo una expresión confusa en su rostro. Dime, ¿se suponía que apareciera un camino como este? Justo cuando el hombre estaba a punto de hablar, el camión blindado se detuvo de repente, enviando a los reclusos esposados al frente. ¿Sientes algo ahora? Es una emboscada. La voz del sistema descendió y Michael reaccionó de inmediato, enviando múltiples espadas de luz directamente al guardia controlado mentalmente. No pudo reaccionar y fue atravesado por todos sus órganos vitales. Este no era extremadamente fuerte, apenas más fuerte que los 3 miembros de su grupo. Sin embargo, la fuerza está en el número, incluso si Michael pudiera potencialmente matarlos a todos, siempre hay un escenario en el peor de los casos en el que no puede. El hombre intentó mover sus extremidades pero no lo logró. Parecía una especie de marioneta con las cuerdas cortadas. Y luego finalmente, todo movimiento cesó mientras sus ojos recuperaban un poco de color antes de que finalmente colapsara, su cuerpo yaciendo sin vida. ¿Recuperó el control al final? Michael miró confundido, sin embargo, las miradas de todos los presentes comenzaban a volverse incómodas. Especialmente los otros guardias que acaban de presenciar la repentina muerte de su amigo. Se puso de pie y gritó, «¡Malditos!». Pero fue interrumpido cuando se abrió la puerta trasera y un grupo de personas apareció en su línea de visión.
Kevin fue el primero en reaccionar, enviando una ola de sombra, absorbiendo a algunas personas y convirtiéndolas en sus subordinados. Los enemigos fueron intercambiados con sus propias sombras, se veía extraño pero la efectividad fue genial. Era una habilidad que le había mostrado Michael unas cuantas veces, dijo que actualmente era solo temporal, sin embargo, en el futuro, podría controlar a otros durante el tiempo que quisiera. Inmediatamente, comenzaron a atacarse entre sí y, al fallar, parecía que Kevin había sido el más débil del grupo. TCH chasqueó la lengua e hizo que la mitad de los cuerpos aparecieran de sus propias sombras, cortándose sus propias gargantas. Michael no se quedó de brazos cruzados mientras le ordenaba a Elizabeth que vigilara a los internos con el guardia, ella era la menos versátil del grupo, no quería correr el riesgo de que muriera por un ataque desconocido. Zoe y Kevin, por otro lado, tienen una gran capacidad de supervivencia, incluso si ocurre lo peor, pueden escapar fácilmente. Pero solo para estar seguros, les ordenó que no se alejaran demasiado de la camioneta blindada, por mucho que confiara en sus capacidades, los 4 reclusos seguían siendo personas con núcleos de maná. Isabel sola no sería suficiente para defenderse de todos ellos. Por favor, actúen en equipo esta vez. Michael puso sus esperanzas en ellos y salió de la camioneta, desatando un torrente de espadas, penetrando a todos los que tenía a la vista. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que de alguna manera terminaron en una montaña. El conductor también debe haber estado controlado mentalmente si logró conducir con la suficiente suavidad como para enmascarar el hecho de subir a una montaña. Era la primera vez que veía nieve en este mundo, no nevaba en su continente anterior y Bibun tenía una especie de campo que impedía que cayera al suelo. Habría sido una vista realmente hermosa, suspiró y miró los charcos de sangre esparcidos por toda la nieve. Parecía que estaban cerca de la cima, podía ver la cima no muy lejos. Y también podía sentir a alguien más fuerte que las personas que lo rodeaban actualmente, era al menos alguien tan fuerte como el propio Michael. ¿Es ese el cerebro? Justo cuando pensó eso, la presencia desapareció. Parecía que quienquiera que fuera, se dio cuenta de que lo habían encontrado. Aún así, probablemente esté en la cima, pensó Michael y miró a su alrededor. Otra ola de gente comenzó a correr hacia él. Eran de nivel bastante bajo, parecía que la mitad de ellos incluso podrían ser simples civiles. El nivel más alto de todos los que había matado hasta ahora, probablemente estaba alrededor del nivel 60. Lanzando espadas de luz unas cuantas veces, mató a más de ellos, por lo que pudo ver, ninguno de ellos estaba controlado mentalmente o lavado de cerebro, se precipitaban hacia él por su propia voluntad. Hizo que las muertes no parecieran tan impactantes, sin embargo, aún así lo hacían sentir incómodo. Es como una especie de secta, no importaba a cuántos matara, seguían llegando más. Kevin, lo llamó mientras se defendía de los demás con su ejército de cultistas poseídos por las sombras. ¿Qué pasa? Preguntó Kevin con calma, parecía que lo que tenía ante sí no lo afectaba en lo más mínimo. Voy a subir a la montaña para ocuparme de la persona que está detrás de esto y mantener a los demás a salvo, ¿de acuerdo? Por mucho que no le agradara a Kevin, sus habilidades eran auténticas. También estaba Zoe, pero parecía que no estaba en las mejores condiciones y se estaba conteniendo. Si fuera ella la de la mazmorra, habría entrado y habría matado a la mayoría de estos cultistas, en cambio, estaba sentada junto a la camioneta, sin usar su afinidad espacial en absoluto. Elizabeth al menos parece estar haciendo su trabajo, se dio cuenta de que ella sostenía una espada en sus cuellos. Michael finalmente decidió subir, confiaba en que su grupo poco ortodoxo se manejaría solo y priorizaría la vida de los reclusos, incluso tan inesperada como fue esta situación, aún podrían completar la tarea. Ten cuidado, el que está ahí arriba es un poco más fuerte que tú. No te preocupes, no voy a ser descuidado. Capítulo 59. Por fin estás aquí, dijo un hombre que vestía una túnica negra de aspecto extraño. ¿Entonces es él? Michael estaba en lo más alto de la montaña y la única persona frente a él era este hombre extrañamente vestido, por alguna razón no podía ver su rostro claramente. ¿No eres del tipo hablador? Está bien, morirás pronto de todos modos. El hombre se rió entre dientes y una barrera transparente apareció a su alrededor, parecía un escudo mágico. Aunque no parece tan fuerte como el mío, Michael siguió observándolo, no parecía que fuera tan poderoso como pensaba, pero aún así, no bajaría la guardia.
el hombre dio un paso adelante y con la velocidad del rayo sacó una espada de su túnica, apareciendo justo frente a Michael. Intentó cortarlo por la mitad, sin embargo, no funcionó. Michael lanzó su escudo de luz en el último momento, parando efectivamente el ataque. Pero a diferencia de la vez que paró el ataque de Elizabeth, este tipo no sufrió tanto daño. Debilitó su ataque al final, inteligente. Michael no pudo evitar admitir que, a pesar de carecer de habilidades mágicas, lo compensaba con creces con su experiencia. Sin embargo, Michael tampoco era un rival fácil. Justo cuando el hombre se preparaba para otro ataque, invocó una única espada de luz, desplazando la trayectoria de la espada para medir su reacción. Quería usar esta batalla como práctica, no había tenido la oportunidad de probar todas sus capacidades desde que obtuvo un núcleo de maná, pero ahora era el momento perfecto. La espada no rebotó tanto como a Michael le hubiera gustado. Si hubiera intentado un segundo ataque habría fallado. Bueno, mala suerte para él, podría enviar cientos de espadas de luz, de todos modos apenas consumen mi mana. Se rió entre dientes y continuó enviando ataques uno por uno apuntando a diferentes puntos vitales cada vez. Por lo que pudo ver, el hombre tenía un núcleo Dantian. Al principio parecía que era un mago debido a su atuendo, pero parecía que no lo era. ¿Cuál es la palabra? ¿Trabajo duro y talento? Ni siquiera sé en qué categoría entra este tipo. Michael definitivamente encontró al hombre fuerte. Sin embargo, eso fue todo. Su experiencia lo convirtió en un luchador decente, pero no en el mejor espadachín. Sentía que incluso Elizabeth tenía mejor habilidad con la espada. Eso es un trabajo duro. La batalla continuó como si estuviera en un punto muerto. Michael no intentó alcanzar sus órganos vitales ya que simplemente estaba probando sus habilidades. Mientras tanto, el hombre estaba haciendo todo lo posible para matar a Michael, apuntando a su corazón y cuello con cada golpe, o eso parecía. Él retrocedió y puso una gran sonrisa. ¿Empezamos la verdadera pelea entonces? En el momento en que sus palabras cayeron, desenvainó otra espada que había estado escondiendo dentro de su túnica. ¿Era un portador de dos armas? Maldita sea. Michael finalmente comenzó a tomar esta pelea en serio. La presión que el hombre comenzó a emitir era mucho mayor que la de antes. En realidad se sentía amenazado. Incluso después del aumento masivo de fuerza, siempre había alguien más fuerte. Te dije que no lo subestimaras. Podrías haber intentado terminar la pelea antes. Ahora depende de pura habilidad, que francamente, te gana en ese aspecto. Lo sé. Un ceño fruncido apareció en su rostro mientras lanzaba algunos escudos de luz y volvía a lanzar escudo de nutrición. Pasó una semana y realmente no tomó en cuenta una cosa. Podía combinar las dos habilidades. Tenía demasiadas cosas en la cabeza y el sistema tampoco se lo recordaba. Aunque ahora no era el momento de hacerlo. Si lo hacía, podría perder la pelea si la habilidad no salía como él quería. No me culpes por ello. Si realmente lo hubieras pensado, te habrías dado cuenta de que podías hacerlo. Sí, claro, tú también lo olvidaste, ¿no? Michael suspiró e invocó algunas espadas de luz preparándose para la batalla. Durante todo este tiempo, el hombre esperó pacientemente. No podía ver su expresión, pero por alguna razón, sentía que estaba divertido. ¿Estás finalmente listo? Michael respondió con algunas espadas de luz para tomarlo por sorpresa mientras lanzaba las otras alto al cielo. Sin embargo, cuando pensó que su plan iba muy bien, sintió que algunas de las capas de su escudo se rompían, y al darse la vuelta vio al hombre con las dos espadas. ¿Qué coño? Rápidamente miró hacia atrás y notó que el hombre todavía estaba de pie donde había estado antes, pero por alguna razón, ahora eran dos. El maná que sintió de ambos era el mismo. Sin embargo, notó que uno de ellos tenía menos maná que el otro. Era el que había estado inmóvil todo este tiempo. Entonces es algún tipo de asesino, ¿eh? ¡Qué molesto! Se quedó mirando a lo que pensó que era el hombre, pero de repente, su maná se redujo a la mitad y se quedó inmóvil una vez más. Lo está haciendo de nuevo. Michael usó su habilidad de detección e intentó localizar dónde estaba el hombre. Sin embargo, sin importar dónde mirara, no podía encontrarlo. Eso fue hasta que otra capa de sus escudos se rompió y en el momento en que lo hizo, Michael envió una avalancha de espadas de luz, perforando el cuerpo del hombre. No fue lo suficientemente ingenuo como para pensar que podría haberlo matado en ese mismo momento, ya que el maná de los otros cuerpos no desapareció, sino que pareció reponerse. Entonces crea una especie de clones de maná que restauran el maná que gastó en ellos cuando mueren. ¿Eso parece una tontería?
pensó Michael con el ceño fruncido y disparó sus espadas de luz a los dos cuerpos restantes. Uno estaba perforado, el otro bloqueado, sin embargo eso fue suficiente para notar algún tipo de irregularidad. El tiempo de reacción fue lento, el primero parecía haber intentado bloquear el ataque pero no pudo. En el momento en que murió, el segundo logró reaccionar a tiempo. No estoy luchando contra el grupo principal, ¿verdad? Michael finalmente llegó a esta conclusión y extendió su detección lo más lejos que pudo. Sintió un leve rastro de maná esparcido por toda la cima de la montaña, con un área en particular siendo más densa que las otras. Mirando directamente a esa ubicación, no vio a nadie, sin embargo, el débil rastro de maná que sintió antes tembló antes de volver a la normalidad. Te encontré. Michael fingió lanzar un escudo de luz, sin embargo, en realidad, alineó las espadas de luz que aún estaban altas en el cielo hacia la ubicación donde se encontraba el hombre. Y con un simple gesto de la mano hacia abajo, todos volaron hacia abajo simultáneamente, convirtiendo esa área particular en una zona de muerte. Las espadas corrieron hacia abajo durante 5 segundos sólidos antes de detenerse. El consumo de maná de ataque fue del 10% sorprendentemente. ¿De qué coño estás hecho? El hombre que de alguna manera sobrevivió a ese ataque apareció junto a Michael, con la ropa rasgada, revelando su peculiar apariencia. Cabello y ojos completamente blancos, parecía antinatural, además parecía bastante joven. Me sorprende que hayas esquivado eso, seguro que eres escurridizo, ¿no? Michael le sonrió y comenzó a lanzar sus espadas de luz. La lucha finalmente comienza. Capítulo 60. Punto de vista de Kevin simplemente se levanta y se va, ¿eh? Algunas cosas no cambian, ¿verdad? Kevin recordó el pasado y controló sus marionetas de sombras para que cumplieran sus órdenes. La batalla no fue para nada difícil, todos eran bastante débiles. Al mirar hacia la cima de la montaña, pudo sentir una enorme cantidad de maná liberándose. Era tanto que incluso él podía sentirlo aquí abajo y los demás también. ¿Contra quién está luchando? Pensó Kevin con el ceño fruncido, capturando a más y más personas con sus sombras debido a que estaban distraídas por la presión del maná. A estas alturas, ya tenía a la mayoría de la gente bajo su control. Dejó que Chloe se ocupara de algunos de ellos mientras le sonreía a Elizabeth. Por aburrida que fuera esta batalla, ella seguía siendo una persona competitiva de corazón. Ver a su rival dominando el campo de batalla mientras ella vigilaba a 4 reclusos inmóviles, hizo que sus ojos temblaran de rabia. PFT, ella es graciosa. Kevin miró a su alrededor, la mayoría de los cultistas ya habían muerto, sin embargo, lo que más le preocupaba era el hecho de que esta batalla no sucedió en sus recuerdos. Cuando estaba en la academia, Michael apenas estaba calificado para la clase élite, incluso entonces, era el más débil del grupo. Nada había cambiado con el paso de los años, él era simplemente un curandero ligeramente superior al promedio. Todo cambió en el 4º año, cuando de repente comenzó a mejorar a una velocidad drástica. Al final del año, incluso alcanzó a Kevin, y fue entonces cuando se hicieron amigos. 3er año, nuestros niveles combinados estaban por debajo de 400, supongo que tenía sentido que no consiguiéramos esta tarea en particular, pensó Kevin con una pequeña sonrisa. La fiesta permaneció igual en su mayor parte. Michael tampoco estaba allí en ese entonces, era el santo actual. Tommy no tenía un nivel muy alto. Es un sinvergüenza en ambos mundos también. Justo cuando esos pensamientos terminaron, una ola de maná cayó sobre todas las personas presentes, parecía que la pelea allí arriba estaba llegando a su fin. Sin embargo, no tuvo tiempo de celebrar, ya que al momento siguiente escuchó un crujido, seguido por Elizabeth volando junto a él. El camión blindado se distorsionó ligeramente, dejando al descubierto a 4 de los internos que por alguna razón, ahora tenían ojos blancos y cabello largo y blanco. Kevin miró con una expresión seria. ¿Son ellos, miembros del Evangelista? Existieron incluso en el pasado, sin embargo sus raíces eran demasiado profundas en la sociedad y en cualquier momento alguien podía convertirse en evangelista. Perros asquerosos. Kevin respiró profundamente y se preparó para luchar contra ellos. Chloe también se acercó a él y se paró un poco detrás de él, con su estilo de batalla, potencialmente podría eliminar a uno de ellos. Sin embargo, Kevin no era demasiado optimista, después de todo, podía sentir que cada uno de ellos tenía un núcleo de maná, eran básicamente la cima de este mundo en particular.
solo podía regocijarse por el hecho de que a cambio de poder, entregaban su cordura y su razón a los demonios de los cuales provenía su poder. Ese es el caso de la mayoría de los evangelistas, sin embargo, los sacerdotes y superiores pueden controlar a dichos demonios, tomando prestado su poder sin costo alguno. Liz, ¿estás bien? Se volvió hacia Elizabeth, que cojeaba, y la llamó con un apodo cariñoso que la hizo fruncir el ceño con fastidio. No me llames así, estoy bien, solo me disloqué la rodilla, dijo mientras comenzaba a moverla, hasta que finalmente la volvió a colocar en su lugar y se puso de pie. Bien, escucha, no podemos ganar esta pelea, tenemos que dirigirnos hacia Michael, él es el único que puede derrotarlos, dijo Kevin, sin apartar la mirada de los 4 reclusos que lo miraban con sus espeluznantes ojos blancos. Notó al guardia de antes en una de sus manos, su cuerpo destrozado, solo quedaba la mirada agonizante del dolor. Kevin comenzó a moverse a una distancia segura con las 2 chicas detrás de él, tratando de no hacer demasiado movimiento ya que eso probablemente causaría que atacaran. Son como perros rabiosos, notó que la intensidad del maná aumentaba en la cima de la montaña antes de que finalmente desapareciera por completo. Sin embargo, eso fue suficiente para asustar a los 4 reclusos, quienes inmediatamente comenzaron a correr hacia la cima, ignorando por completo a las 3 personas que estaban frente a ellos. Bueno, lo siento Michael, buena suerte. Punto de vista de Michael que te jodan se limpió la sangre de la cara, le tomó todo lo que tenía y la mitad de su maná para lidiar con este molesto espadachín. Cada vez que enviaba una espada de luz, se encontraba con un bloqueo y un contraataque, incluso cuando enviaba cientos de ellas como antes, por alguna razón, el hombre salió ileso. Eso fue hasta que Michael se acercó y comenzó a desatar todo tipo de ataques, ya sean espadas de luz o un simple combate cuerpo a cuerpo, parecía funcionar. También descubrió cómo el hombre logró bloquear sus ataques, cuando las espadas de luz se acercaron a él, un color negro envolvió sus espadas por un mero momento, disipando el maná de Michael. Sin embargo, parecía tener un tiempo de reutilización de algún tipo, todavía seguía lastimándose a pesar de tener esa habilidad. Michael supuso que solo podría hacerlo una vez cada 10 segundos. Eso no era nada para Michael, ya que podía atacar miles de veces en 10 segundos. Me alegro de que haya terminado. Michael finalmente se levantó del suelo, con el rostro destrozado del hombre yaciendo justo debajo de él. Pasado cierto punto, se hizo difícil conversar con él y sus ataques se volvieron más salvajes, tal vez por eso la pelea no duró más. Buen trabajo, lo mataste. Gracias, Michael se sacudió el polvo y se dio cuenta de que su bata estaba rasgada. No te preocupes más por el equipamiento en este mundo, ninguno de ellos te dará ninguna mejora. Es así, aunque me gustó esta bata, suspiró y de repente enderezó la espalda. Unas cuantas presencias fuertes se dirigían hacia él. ¿Se escaparon los 4 reclusos? ¿Qué pasa con mi grupo? Michael rápidamente desplegó su detector y suspiró aliviado después de descubrir que estaban a salvo y avanzaban hacia él. Comenzó a estirarse, sin embargo, mientras lo hacía, notó que el cabello del hombre que acababa de matar se estaba volviendo negro, desapareciendo el blanco por completo. Qué lástima que no puedo ver sus ojos, tal vez también cambiaron de color, se rió Michael cuando finalmente vio a los 4 reclusos en la distancia. No parecían tan fuertes como aquel con el que acababa de pelear, sin embargo, como tenían núcleos de maná, no debían subestimarse de ninguna manera. En el momento en que estaban a solo 30 metros de él, Michael comenzó a lanzar espadas de luz antes de enviarlas a velocidades increíbles hacia ellos. A partir de la batalla que acaba de tener, la letalidad y la velocidad de sus habilidades aumentaron aún más. Sin embargo, su ceño se frunció al notar su apariencia, era la misma que la del hombre que acababa de matar. Y tal como se esperaba, las espadas de luz se acercaron a ellos y sus cuerpos fueron envueltos en una aura negra, disipando por completo el ataque de Michael. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.